tenemos algunos respecto al decreto que anunció el ministro de Industria y Comercio, Victorito Bisonó, sobre la emisión sobre el decreto que protege la producción local de arroz ante la inminente entrada en vigencia del Tratado de Recafca en el 2025, un acuerdo que según él pone en riesgo la distribución local debido a la importación de arroz con arancel cero. Y por supuesto, como algunos nos hemos declarado más o menos legos respecto a este tema y hay muchas preguntas por hacer, tenemos en línea a Heraldo Suero, que es el director ejecutivo de Factorías de Arroz de República Dominicana. Heraldo, buenas tardes. Buenas tardes. De la tarde. Muy buenas tardes. Alejandro, danos, por favor. Sí, no, le escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Gracias a este maravilloso equipo por invitarnos a compartir este tema tan interesante para los dominicanos. Sí, Gerardo, nos gustaría saber ese decreto que se ha emitido para la protección de la producción nacional. Hablamos del decreto 693-24. ¿Cómo o en qué protege a los productores de arroz frente al tema del DERECAFTA? Bueno, este decreto, que es bueno aclarar a la población que es un decreto que tiene medidas internas, ¿verdad? Ya no es un decreto asociado al tratado, sino a la soberanía dominicana, que como medida interna determinó que por seguridad y soberanía nacional, por ese concepto, ¿verdad?, aparado en la Constitución y en las leyes de seguridad alimentaria, decide poner, digamos, un límite y decide preservar por naturaleza a la producción nacional. Es decir, consumimos la producción nacional y de hacer falta entonces arroz, por las razones que yo Z, entonces se prefiere y se importa a los Estados Unidos. Eso es lo que en esencia, entonces por eso se garantiza, digamos, la producción nacional, a priori. Pero no entiendo, no entiendo esa parte. ¿Cómo es que se garantiza una medida sobre importación cuando el desmonte es justamente de las importaciones que se hacen desde Estados Unidos principalmente? Sí, bueno, lo que pasa es que lo que estipula el tratado es que a partir del 1 de enero puede entrar cualquier cantidad de arroz a 0 tasa, ¿verdad? Entonces, lo que dice el decreto, no va a entrar cualquier cantidad de arroz, puede entrar hasta 23,000 toneladas, que son los 400,000 y tantos quintales. ¿Y eso no sería violatorio al propio DERECAFTA, que establece que es libre de arancel? Bueno, lo que pasa es que no viola ni toca el DERECAFTA, porque el DERECAFTA en uno de sus acápites promete o digamos, se compromete también a honrar las normativas y los reglamentos internos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si en este país hay una en la República Dominicana hay una constitución que tiene por encima de un tratado soberanía y seguridad nacional, y con ello hay una ley de seguridad nacional que faculta al Poder Ejecutivo tomar medidas cuando se atente contra eso, entonces digamos que en términos prácticos no violaría el tratado. O sea que esa medida, Suero, podría mantenerse hasta la fecha establecida en el DERECAFTA, pero luego nosotros no entraríamos en violación y eso no significaría aplicar las penalidades establecidas en el DERECAFTA. No, la verdad que no. O sea, realmente vamos a ver, en términos técnicos pudiera confundir o pudiera alguien, o sea, son temas a debatir, ¿verdad? Porque estamos hablando de cosas. Señores, tenemos que decirle al país que esto es un evento esto son medidas trascendentales y sin precedentes en la República Dominicana, ¿verdad? Estamos en nuevos escenarios, ¿verdad? Tenemos que tener claro eso. Y en esos nuevos escenarios, debo decirle que son los Estados Unidos quienes han apelado en otra ocasión a esa figura en sus temas internos. O sea, esto no fue, digamos, un invento, que nosotros somos unos genios aquí en Dominicana, en comercio, no inventamos esto. No. Esto los países, por seguridad nacional y soberanía, toman medidas, ¿verdad? Y una de ellas puede ser como la que Suero, la República Dominicana. Suero, Graimer Méndez de este lado. Pero Gracias. es un acto preventivo ante el hecho cierto de que termina el RDCAFTA. ¿Cuándo es la fecha de vencimiento? Sí, esto es un acto preventivo ante el hecho de que en 1 de enero del 2025, es decir, en 16 días, ¿verdad? En 15 días. Ya no estamos sujetos a ese contrato internacional. No, al contrario, el contrato internacional entra en su apogeo, es decir, en el libre comercio. En principio, lo que dice el contrato es que puede entrar cualquier cantidad de los Estados Unidos a 0 tasa. Entonces es preventivo. Pero además, hay otras consideraciones, ¿verdad? Como por ejemplo, este país tiene su estructura de producción de arroz, su distribución
y que funcionan muy bien y siempre se ha traído y se ha cumplido con las cuotas de Estados Unidos. O sea, nosotros no hemos fallado en el tratado, usted ve, entonces eso ayuda. Suero, una pregunta, porque esto se estaba previendo que iba a pasar hace 20 años. Sí. En esos 20 años, al margen de gobierno, de partido y de presidente, en esos 20 años, el sector como tal, ¿qué se hizo? ¿Cómo se preparó? ¿Qué medidas se tomó desde los gobiernos y desde el empresariado agrícola para poder enfrentar estos desafíos de competir con una economía cuyos productores de arroz utilizan maquinaria, tienen acceso a créditos más baratos, tienen acceso a fertilizantes e insumos, me imagino que mejor calidad y más barato, especulo? ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos preparamos? ¿O nos cogió de sorpresa? Mira, No. El sector, y es bueno aclarar eso, porque mucha gente a veces dice, no, que no se ha hecho nada, pero claro que se ha hecho. Por ejemplo, todos los que están ahí sentados, todos nosotros, incluyéndome, que no estoy ahí con ustedes, todos nosotros ya no encontramos en la funda de arroz. ¿Ustedes se acuerdan, todos los que están ahí, ese gallito, esa piedrita, el arrocito negro, que la industria arrocera, miren, la calidad de la industria arrocera, la factoría de arroz de Adolfo, y los clasificadores de colores que tiene la República Dominicana, tienen el más alto estándar internacional. Usted ya no ve gallito ni sucito en el arroz. Hay una inversión importante en la agroindustria. Pero además, en el campo, este país se ha mecanizado. Que falta mucho, sí, pero hace 20 años estábamos en cero. Aquí ya hay máquinas que la vemos y la podemos acceder en cualquier medio digital, máquinas cortadoras de arroz, sembradoras de arroz. Tenemos cada vez más tecnificación. O sea, el país, la productividad en términos exactos. ¿Qué se está importando? ¿Qué cantidad de arroz se está importando en el día de hoy? Mira, este año es atípico. La respuesta a esa pregunta es que este año se ha importado más de 3 millones de quintales. ¿Más de 3 millones de quintales? Sí, pero tradicionalmente este es un país que importa para completar, ¿verdad? Entre paréntesis, Haití, /turistas, me siguen. Para completar esas nuevas demandas, esos nuevos picos de demanda, este es un país que importa cerca de 400,000, 500,000 quintales. ¿Y esa diferencia entonces de prácticamente ahí un 800% del crecimiento de la importación, a qué se debe? Al disparo en el consumo. Es que este año ha sido atípico. Yo repito, quizás por los temas de Haití y por el incremento del turismo, el consumo de arroz aparente en la República Dominicana se ha disparado, ¿verdad? Entonces hemos visto unos 100, 200,000 quintales más que se han distribuido en el país. Y para completar eso es que se ha traído esas importaciones. Sí. Pero en nuestro país, importante que sepa que el arroz que consumimos los dominicanos se produce en nuestros patios y hay autosuficiencia, digamos, entre comillas, ¿verdad? Porque se ha traído, como dije, de manera inusual este año. Sí, Suero, volviendo de nuevo al tema del decreto, y vuelvo al tema porque todavía hay cosas como que no me quedan claras, y el contacto con usted precisamente para tratar de un poco aclarar el horizonte. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo que pasó con Panamá, que era parte de esto, y había firmado una especie de tratado bilateral, ¿no?, con Estados Unidos, y el año que viene, por ejemplo, en el caso de Panamá, el maíz, que es un poco el equivalente al arroz de los dominicanos, quedaría libre de arancel. ¿Es por ahí un poco la cosa? No, bueno, es diferente, porque la verdad es que aquí el hecho es que a partir del 1 de enero queda libre completamente desde los Estados Unidos y Nicaragua. Ese es el hecho, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que viene a suplir el decreto? ¿Cuál es la novedad del decreto? El decreto dice, mira, por soberanía y seguridad alimentaria, yo, República Dominicana, atendiendo a mi Constitución, a mi Ley de Seguridad Alimentaria, dispongo de un tope. Pero es una medida interna. Yo no negocio tratado, no voy a tocar el tratado, entra libremente, pero entra libremente hasta 23,000 toneladas. Entonces ahí me dirá alguno de ustedes o alguien, no, pero entonces eso es un tope, eso no es libre comercio del todo. Bueno, no, del todo no lo es libre, porque yo te estoy diciendo que es un tema ya de seguridad nacional. Ahora, ustedes me dicen, ¿ese invento? No, eso no es un invento, eso fue... ¿Cuántas toneladas es el consumo hoy? Aquí se consume 1.250.000, 1.300.000 quintales al mes. Mensual. O sea, mensual. Sí. O sea que son entonces alrededor de unos 14,000 o 15,000 quintales. Millones, 14 o 15 millones al año. Ok, entonces el tope sería 23. El tope que se le permite a Estados Unidos de entrada sin arancel son 23,000 toneladas, que son 432,000 quintales. ¿Y cómo se sienten ustedes como productores entonces frente a esta medida
y frente a una posible entrada de 23.000 quintales que, aunque No es tenga nada. una limitante, también es una competencia real. Es Sí, pero prácticamente... no hace la diferencia. No, porque 23.000 toneladas, que son 400.000 quintales, o sea, es menos de, digamos, menos de un 1%. Nosotros los productores estamos, digamos, satisfechos, porque digamos que ese arroz pudiese hacer falta, ya por lo que mencioné, por el tema de Haití o del turismo. O sea que en general el sector arrocero está muy comprometido y primero muy agradecido, ¿verdad? Del presidente, la gestión, pero sobre todo el trabajo que se ha hecho junto con nosotros. Y número dos, muy comprometido en seguir produciendo con alta productividad y eficiencia, porque a nosotros también nos interesa que el país siga comiendo arroz dominicano a buen precio, digamos a precio competitivo, como está hoy día. ¿Me explico? O sea, nosotros el compromiso del sector es, mira, saludamos la medida, nos sentimos protegidos, pero esto nos compromete a mejorar en eficiencia y en competitividad y con ello mantener los precios bajos del cereal Bueno, a los consumidores. sí. Lo que es evidente es que hay preocupación, ¿no?, en el gobierno, definitivamente, con todo este tema del DRCATCA, y quizás por eso se buscan medidas preventivas, quizás que una no sabe al final si serán aplicables, pero bueno, vamos a ver entonces cómo se desarrolla. Exactamente. ¿Sí? Al final, eso es, lo que nosotros tenemos que seguir es, que yo diría, en modo de chanza, pero muy en serio, seguir confiando y comiendo nuestro arrocito todos los días y confiar, sobre todo, que esa estructura socioeconómica que representa el arroz, que ustedes la conocen, 30.000 productores, más de 300.000 empleos indirectos, 21 provincias, el encadenamiento, que esa estructura social que ha mantenido paz y estabilidad en los campos y que nos ha garantizado de que en pandemia hablemos de crisis sanitaria y no de hambruna, que nosotros preservemos eso, porque eso es como un seguro que tiene el país, usted ve, o sea, que un país produzca el alimento que más consume es un privilegio hoy día, y más en tiempos de guerra y turbulencia, como todavía estamos. Entonces, ese es como un mensaje, ¿verdad?, en este programa, que saludemos y protejamos lo que nos conviene como país. Bueno, al final. Yo le preguntaría, Heraldo, que si realmente hay esa paz y esa tranquilidad cuando se están buscando medidas alternativas y no grandes preocupaciones. Exacto. Bueno, no, la verdad que había gran preocupación por estas medidas, digamos que devuelven algo de tranquilidad al país y a todos los productores. Eso, la pregunta suya es válida, es correcta, la pregunta suya es Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Heraldo Suero, director ejecutivo de Factoría de Arroz de República Dominicana. Gracias por conversar con nosotros esta tarde sobre este decreto. Pase buenas tardes.